Hola, ¿cómo están? Esta semana estudiaremos... Espere. Este fin de semana ya es Navidad, ¿sí? Por lo tanto, queremos desearle a todos una muy feliz Navidad y esperamos que la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos y que nuestro Dios les dé muchas bendiciones a todos. Ah, sí, claro, aprovechemos y deseémosles una feliz Navidad a nuestros seres queridos. Por ejemplo, a mi mamá, a mis suegritos, los quiero mucho, a toda nuestra familia y a todos nuestros amigos donde quiera que se encuentren. Que Dios los bendiga y les dé mucha paz, amor, pero sobre todo que Dios esté presente en sus vidas. Esta semana estudiaremos el Evangelio y la Iglesia y esperamos hacerlo, como siempre, Simple para ti. Lección número 1. Restaurar a los caídos. Basado en Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Te enteraste de lo que le pasa al hermano Felipe? ¿Y escuchaste lo que hizo el diácono? ¿Y viste que el anciano de iglesia ya casi... Pablo especialmente esperaba mucho de los cristianos, pero era realista y a la vez alentador. Él entendía que los seres humanos estamos lejos de ser perfectos y aún los cristianos más consagrados se equivocan. Las palabras de Pablo en Gálatas 5:16 indican que visualizaba una situación que probablemente sucedía en la iglesia hoy, en la que un cristiano cae, falla, se equivoca. ¿Cómo debe actuar la iglesia cuando eso sucede? La palabra clave aquí es restaurar. Pablo pide que restauremos, no que descartemos al que se equivoca. ¿Cómo tratamos tú y yo al que se equivoca? ¿Lo restauramos o lo condenamos? ¿Hacemos leña del árbol caído? La caída que explica Pablo en este ejemplo no se refiere a un hábito continuo, terco y malicioso de vivir consciente y orgullosamente en pecado, pero sí de una caída, una falta en la vida de un cristiano que lucha por la perfección en Cristo. Literalmente leemos en la lección, del mismo modo que no abandonaríamos a un compañero creyente que se cae y se quiebra una pierna, como miembros del cuerpo de Cristo debemos cuidar tiernamente a nuestros hermanos en Cristo, que pueden tropezar y caer al caminar juntos por el sendero del reino de Dios. Entonces, ¿cómo debemos de tratar al que se cae o cómo debemos de tratar al que se equivoca? Tiernamente. Escucha como lo dice el pastor Bullón. Si ves a alguien en falta, habla con él. Si no te hace caso, lleva a otro hermano y hablen con él. Y si continúa en su pecado, entonces comunícalo a la iglesia. Ahora, querido, piensa esto. El restaurar al hermano no significa que la disciplina eclesiástica no tenga un lugar en la vida de la iglesia espiritual. La disciplina es parte de la restauración, pero depende de cómo lo aplicas. Explico. Hay gente que disciplina sin amor. Nadie se queda triste porque lo disciplinas. Las personas se quedan tristes por la manera como las disciplinas. Si las disciplinas con cariño, con amor, las estás restaurando. La disciplina es parte de la restauración. Ahora, si tú lo condenas y no quieres verlo y estás con rabia, yo siempre digo a los miembros de una junta, si no has pasado la noche arrodillado llorando por el hermano que mañana va a ser disciplinado, no tienes autoridad espiritual para disciplinar a ese hombre. Ahora, si tú lo amas y no estás con un acto de revanchismo, sino de amor, de cariño para restaurarlo, entonces sí, ese tipo de disciplina va a restaurar. El gran problema de restaurar a un hermano o hermana en la iglesia es en el cómo lo hacemos. ¿Cómo actuamos cuando alguien se equivoca? ¿O cómo actuamos cuando alguien llega tarde o cuando no llega? O cuando se viste en forma inapropiada o equivocada, cuando hace lo que un adventista no debe hacer. ¿Cómo actuamos? ¿Somos tiernos? ¿Estamos llenos de amor? ¿Actuamos con un espíritu de condenación o con un espíritu de restauración? Como tratamos al que se equivoca
muestra realmente nuestro verdadero cristianismo. Recuerda cómo Cristo trató a una mujer adúltera, una mujer sin moral, sin principios, sin respeto propio, una mujerzuela. ¿Tendría lugar esa mujer en nuestra iglesia? Si el pastor de tu iglesia es sorprendido cometiendo adulterio, ¿cómo lo tratarías? Con amor. Restaurar tiernamente a nuestro hermano, dice Pablo. Lección número 2. Cuidado con la tentación. Basado en Gálatas capítulo 6, versículo 1. La tentación de la cual habla Pablo parece estar conectada con sus palabras anteriores en Gálatas 5:26, cuando alerta a los gálatas a tener cuidado con la vanagloria. Pablo nos insta a tener cuidado con nosotros mismos al restaurar al hermano caído, pues parece ser fácil el creernos muy correctos al ver al hermano caído. Esta es la tentación de caer en el orgullo al portarse bien, la suficiencia propia, el sentirnos superiores al lado del que cometió un error, del que se equivoca en hacer esto o aquello. Uno de los mayores peligros del cristiano es sentir orgullo espiritual, lo que nos hace pensar que estamos inmunes a cometer ciertos tipos de pecado. El hecho solemne es que todos tenemos una naturaleza pecaminosa que se opone a Dios. De este modo, sin el poder contenedor del Espíritu de Dios, podríamos ceder prácticamente a cualquier pecado. Hace algunos meses atrás, un famoso futbolista portugués hizo una declaración muy particular de sí mismo que impresionó al mundo futbolista en gran manera. Él dijo: soy rico, soy guapo y soy un gran jugador. Sus declaraciones no eran mentira, pues todo eso que dijo de sí mismo, muchos de sus seguidores lo decían también. El tema es que cuando él mismo lo reconoce públicamente, tiene un sabor diferente. Muestra un orgullo nada atractivo. Es cierto que eres un cristiano que cumple las normas básicas de la iglesia, que eres diferente que el resto del mundo, en tu matrimonio y en tu vida social. Claro que sí, pero también no es cierto que tu corazón aún batalla con aprender a amar a tu prójimo. ¿No es cierto que sin Cristo eres completamente sucio y lleno de pecado? Es fácil señalar el pecado de los demás, pero cuidado, ¿qué acerca de ti? No olvides que cuando señalas el pecado de otros, mientras un dedo apunta a tu prójimo, los otros 3 te condenan a ti mismo, y el otro apunta a Dios. Lección número 3, sobrellevar las cargas. Basado en Gálatas capítulo 6, versículos del 2 al 5. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Dios no desea que llevemos todas nuestras cargas solos. A veces estamos más dispuestos a ayudar a otros a llevar sus cargas que a permitir que otros nos ayuden. Pablo condena esta suficiencia propia como orgullo humano. Al no admitir que tenemos necesidades, esto no solo nos quita el consuelo de otros, sino que también impide que otros cumplan el ministerio que Dios les dio. ¿Cuán disponibles o vulnerables estamos al exponernos a nuestros hermanos? ¿Saben tus hermanos cuáles son tus luchas espirituales? ¿Sabes tú los pedidos de tus hermanos? ¿Estás preocupado por orar por ellos? ¿Dejas que los demás en tu iglesia sepan cómo estás tú en tu vida personal? ¿Qué te impide buscar ayuda? ¿El orgullo, la falta de confianza o un sentido de suficiencia propia? ¿Necesitas tú que otros oren por ti? ¿Saben otro de tus cargas espirituales? ¿Será que como cristianos podemos confiar en otros cristianos? ¿Qué es más difícil para ti? ¿Preocuparse por otros o dejar que otros se preocupen por ti? Lección número 4, la ley de Cristo, basado en Gálatas capítulo 6, versículos del 2 al 5. La ley de Cristo. Esta frase singular sugirió muchas interpretaciones diferentes. Algunos alegan que es una evidencia de que la ley dada en el Sinaí fue reemplazada por la ley de Cristo. El contexto sugiere que cumplir la ley de Cristo es otra referencia a cumplir la ley mosaica mediante el amor. Pablo mostró en su carta que la ley moral no fue anulada con la venida de Cristo. En cambio, la ley moral, interpretada por amor, sigue siendo muy importante en la vida cristiana.
Esto es el resumen de lo que Jesús enseñó y practicó durante toda su vida. Y aún en su muerte, al sobrellevar las cargas de otros, no solo seguimos las pisadas de Jesús, sino también cumplimos la ley. La ley de Cristo no anula los 10 mandamientos, es más, los magnifica, los amplía, los pone en otro nivel espiritual. No matar no es sencillamente no matar, es no ofender a tu prójimo ni en palabras. Adulterar no es sencillamente no adulterar, es no pensar en otra mujer o en otro hombre. Amar al prójimo no es sencillamente no hacerle daño, sino también es hacerle el bien, preocuparse por la otra persona. La ley de Cristo nos motiva a ir más allá, a vivir en la segunda milla en lo que hacemos, en nuestras acciones. La ley de Cristo deja de ser una lista de prohibiciones y se convierte en una lista innumerable de oportunidades de amar sin medida. La ley de Cristo nos lleva de la letra de la ley al espíritu de la ley. La letra solo busca cumplir por cumplir. El espíritu lo hace de todo corazón. La letra solo busca hacer lo mínimo requerido. El espíritu busca hacer lo requerido y aún más por amor. Una enfermera lo explica bien con sus palabras al describir su trabajo. Hay 2 tipos de enfermeras, dice ella. Una que ni bien suenan las horas de salida, deja todo como está y se va. La otra que deja su reloj a un lado y se queda atendiendo a quien lo necesita hasta que sea necesario, sin importarle el tiempo o si les pagarán o no. ¿Estás viviendo cumpliendo los 10 mandamientos en letra solamente? ¿O estás cumpliendo la ley de Cristo en espíritu? Lección número 5. Sembrar y cosechar, basado en Gálatas capítulo 6, versículos 6 al 10. La metáfora de Pablo acerca de la siembra y de la cosecha no es exclusiva. Es un hecho que aparece de muchos proverbios antiguos, pero es más importante cómo Pablo la usa para subrayar sus comentarios anteriores acerca de la carne y el espíritu. Aunque Dios no siempre nos libra de las consecuencias de nuestros pecados, no debemos desesperarnos por las malas elecciones que hacemos. Podemos regocijarnos en que Dios perdona nuestros pecados y nos adopta como hijos. Pero las consecuencias de nuestras acciones vendrán a pesar del perdón de Dios. Son 2 temas completamente diferentes. Jess D.G. Down escribe, un equivalente moderno es que hay libertad de elección, pero no somos libres para elegir las consecuencias de nuestras elecciones. Por otro lado, Gálatas 6:10 ilustra el punto de que la ética cristiana tiene un foco doble. Uno es universal y abarca todo. Hagamos bien a todos. El otro es particular y específico. Hagamos el bien mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, comencemos por casa. Si no podemos llevarnos bien con nuestros propios hermanos de iglesia, si no podemos perdonar a los de nuestra propia iglesia, aún estamos tropezando con el ABC del cristianismo. Comencemos por casa. Dios no puede ser burlado. No olvidemos que Él conoce nuestros corazones. Como seres humanos, a veces podemos caer en la inocencia de pensar que podemos mentirle a Dios, o hacerle una trampa o venderle gato por liebre. Pero recordemos que Él todo lo sabe, Él todo lo puede, el Eterno no puede ser burlado. Pensemos bien, Él lee lo más profundo del corazón, y justo aquello que sembramos, también cosecharemos. No podemos engañar a Dios, podemos engañar al ser humano, pero Dios todo lo ve. Los 5 mensajes del libro de Gálatas para esta semana fueron: Primero, restaurar a los caídos, cuidar tiernamente a tus hermanos. Segundo, cuidado con la tentación, cuidado con caer en el orgullo al portarse bien. Tercero, sobrellevar las cargas, preocúpate por otros y deja que otros se preocupen por ti. Cuarto, la ley de Cristo. La ley no se anula, se magnifica. Quinto, sembrar y cosechar. No nos engañemos a nosotros mismos. Esperamos que esta lección haya sido Simple para ti.